ex candidata del PRIAN, ¿sí? Ex candidata del PRIAN. Yo le decía yo que Xochitl Gálvez se había dirigido de una manera, no sé, tranquila. Me llamó mucho la atención de Xochitl Gálvez. Pero lo que no me llamó a mí la atención es que Ciro Gómez Leiva, un periodista no muy llegado, no muy llegado a los, ahora con esta de la elección al Poder Judicial, Ciro Gómez Leiva dijo, me extraña que tú hables así de él. Es como que queriendo decirle, oye, le pusiste mucha salsa a tus tacos, ¿no? ¿Sí? Como te digo, pues, como diciendo, le pusiste, le pusiste mucha salsa a tus tacos, mucha crema, como si realmente se dice en México. Entonces, le digo, a mí me llamó la atención Xochitl Gálvez cómo se expresó de Hugo Aguilar Ortiz. Y fíjese, le voy a poner algo, una parte de lo que le preguntan a la presidenta sobre la entrega de constancias la entrega de constancias de los ministros electos de la Corte, ¿sí? A ver, le voy a poner esto y luego le voy a poner la otra parte donde le preguntan a la mexicana sobre, pues, qué opina que Xochitl Gálvez haya expresado así de Hugo Aguilar Ortiz. Y pues yo digo, pues está bien, Xochitl, todos tenemos derecho de hablar de opinar como se nos dé la gana, pues, ¿no? Somos libres. Por ejemplo, yo puedo hablar, no sé, mañana puedo hablar de decir, oigan, fíjese, reconozco el trabajo que está haciendo Jorge Romero, dirigente del PAN, en apoyar a la presidenta de esta manera. O, por ejemplo, se reconoce el trabajo que está haciendo Maru Campos Galván, Teresa Jiménez de Aguascaliente, que es del PAN. ¿Quién otro es panista? Bueno, son dos panistas nada más. Ah, no, ahí está Livia Denis, ¿sí? Ellas tres, un ejemplo, que estuvieran están apoyando a la presidenta, que estuvieran apoyando a la presidenta y dijeran, no, que nosotros vamos a hacer, les reconoce. Pero cuando hay momentos de que en verdad lo que hace la presidenta, ellas no la apoyan, pues se critica también. Es válido. A ver, escuchemos esto. Las constancias ya de lo que es los ganadores de la elección judicial, entre ellos obviamente al primer ministro presidente indígena. Es consultarle si lo va a buscar en los próximos días para reunirse con él ya una vez entregada su constancia de mayoría, en alguna medida llamada así. Pues hay que ser prudentes con la autonomía del Poder Judicial. A lo mejor habrá algún momento donde haya una reunión, pero realmente pues hay que fortalecer la autonomía del Poder Judicial. Entonces, ellos pues van a tener muchísimo trabajo. Viene un periodo de transición entre el Poder Judicial actual y el nuevo Poder Judicial. Entonces, pues a partir de que reciban su constancia, pueden iniciar y falta también pues la resolución de las impugnaciones en el Tribunal Electoral. Pero es muy importante porque es un periodo corto. Ellos toman posesión el 1 de septiembre. Entonces, pues tiene que haber ya el proceso de transición, particularmente entre los ministros y ministras de la Corte actual y los que van a entrar. Porque le preguntan, hay que ser congruentes. No se va a reunir la presidenta Claudia Sheinbaum, eso sí le digo, no se va a reunir la presidenta Claudia Sheinbaum luego con los ministros de la Corte. Va a ser decisión del presidente de la Corte si hay alguna reunión, que lo dudo que vaya a haber una reunión entre la mandataria mexicana y los ministros de la Corte, que lo dudo. Donde sí los que sí se van a reunir con los nuevos ministros son los senadores, porque ahí van a tomar protesta, como cualquiera, como la presidenta Claudia Sheinbaum, no sé si vaya a ser en el Senado de la República o vaya a ser en la Cámara de Diputados, porque normalmente le digo, en el Senado de la República es donde toman protesta los que son aprobados para ser ministros. Pero como ahora va a ser haga de cuenta, va a ser una sesión solemne, donde van a tomar protesta los 9 integrantes de la nueva Corte y el presidente de la Corte, pues le digo, pues a lo mejor vaya a ser algo grande, no sé, vayan a convocar gobernadores de todos los estados. Y vaya a estar, no sabemos todavía si cómo vaya a ser, que a mí me gustaría verlo, le digo, me gustaría ver en esta sesión solemne, que estuviera ahí presente la mandataria mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum. Como como dije yo, como algo así de testigos que entra la nueva corte. O fíjese, que si eso no pasara, o si eso pasara, ¿cómo van a estar los medios? Imagínense los medios de comunicación. Sheinbaum Pardo viendo cómo toman protesta sus nuevos ministros. Cosa que no ella solo lo eligió 13 millones de personas. Pero le digo,
Sería un, no sé, un golpe duro a los medios de comunicación. Eso sería, ¿sí? Sería un golpe duro a los medios de comunicación ver o escuchar eh, que la presidenta Claudia Sheinbaum estuviera ahí presente en la toma de protesta de los nuevos ministros. Sería un, yo digo, un golpe duro, o no sé cómo se le podría llamar esto, porque imagínese ahí presente la mandataria mexicana. Nada más imagínese. Le repito, a mí me gustaría ver a los nuevos ministros de la Corte, no sé, que yo no sé, si vaya a hacer vaya a ser como una fiesta, que es una, imagínense, los nuevos ministros, 9 ministros y nuevos, ingresar el 1 de septiembre a la nueva Corte. ¿Estará presente Norma Piña? ¿Estará ahí presente? No lo sabe. Que no sé, digo, pues sería genial, increíble, padrísimo, hasta fiesta popular, fiesta mexicana. Imagínense, estamos en el mes de septiembre y que lleguen los 9 ministros a tomar protesta en el Senado o en la Cámara de Diputados. Ahí sería, uno de esos 2 lugares. Y ahí está, que esté presente la mandataria mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum, sentada al lado del presidente puede ser, de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Pues en este caso el que toma protesta a los ministros que van a la Corte era el Senado de la República. El Senado de la República les toma protesta. Pero le digo, ahí estando presente la presidenta Claudia Sheinbaum y siendo testiga de honor cuando le tomen protesta a los 9 ministros, le digo, sería un golpe durísimo a los medios de comunicación. Le apuesto que al otro día, Claudia Sheinbaum fue testigo de la nueva Corte. Claudia Sheinbaum fue testigo de los nuevos ministros, de sus ministros. Imagínense el encabezado así en los diarios. La nueva Corte de Morena, la nueva Corte del autoritarismo. Imagínense todo eso, cómo van a estar los medios de comunicación al siguiente día. Digo, pues cuánto de nosotros los mexicanos quisiéramos ver los 9 ministros en una sesión solemne en la Cámara de Diputados, como se hace realmente cuando toma protesta, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, así como tomó protesta la presidenta Claudia Sheinbaum, a mí me gustaría verlos ahí. Me gustaría verlos ahí tomando protesta. Y que convoquen pues, gobernadores, no sé, organizaciones, que le apuesto que no van a llegar las organizaciones civiles, por ejemplo, la Marea Rosa. No va a llegar la Marea Rosa. No sé, o sea, todo eso estaría muy padre, sería genial que ahí se hiciera la toma de protesta de los 9 ministros. Y también que inviten a Norma Piña, que lo dudo que vaya a llegar Norma Piña. Pero sí, digo, estaría padre que el Senado de la República y la Cámara de Diputados hicieran esa sesión solemne donde los 9 ministros van a tomar protesta el día 1 de septiembre. Ya falta poco. Estamos julio, agosto y septiembre. Ya falta poco. Faltan pues 2 meses, póngale 1 mes y 15 días. Eso es lo que falta para que tomen protesta los nuevos ministros. Ya este domingo van a recibir sus constancias de mayoría por parte del INE. El INE lo va a entregar. Ya, pues, va a ser este domingo. Y en tanto eso le digo, le voy a poner que escuche usted lo que le preguntan a la presidenta, porque le digo, hace unas semanas hablábamos de Xóchitl Gálvez, donde se expresó muy bien de Hugo Aguilar Ortiz, pero lo que le faltó a Xóchitl Gálvez es que no reconoció, o le faltó decir, qué bueno que va a llegar un indígena. Así hubiera dicho Xóchitl Gálvez, se le fue. Decir que qué bueno que va a llegar un indígena a la Corte. Y que nos va a representar a nosotros los indígenas. Eso le faltó a Xóchitl Gálvez. Eso le faltó decir Xóchitl Gálvez. Pero no lo hizo. No reconoció a Hugo Aguilar Ortiz como un indígena de sus mismos orígenes de Xóchitl Gálvez. No lo reconoció. Le faltó eso, sí. Pero tampoco dijo, va a representar a todos los pueblos originarios. No lo dijo. Y el que estuvo ahí como que diciendo, oye, ¿por qué le pones mucha salsa? No lo dijo así literalmente con sus propias palabras, pero pues yo lo estoy agregando. Fue Ciro Gómez Leiva quien dijo, ¿pero por qué le pones mucha salsa a tus tacos? ¿Le echas mucha crema a tus tacos? Porque a Ciro Gómez Leiva pues no le gustó cómo Xóchitl Gálvez se expresó de Hugo Aguilar Ortiz. No le gustó. De todo de todo hay. Le digo, escuche usted lo que le preguntan a la presidenta. Ahorita que está hablando sobre esa hipocresía,
Hace una semana ¿Cómo y están? media, Gracias. Buenos en una días a entrevista todos los amigos de radiofónica YouTube. en su Bienvenidos, medio, seguidores, Ciro seguidoras Gómez Leiva mexicanas y entrevista mexicanos. a ¿Cómo Xóchitl están? Gálvez, Saludos. donde ¿De ella dónde nos ven? habla Póngase, muy bien póngase acerca ahí un de comentario. Hugo Aguilar, Los estamos quien saludando. quedará Estamos en en la YouTube. presidencia de la Estamos en YouTube. Suprema ¿Quiénes son Corte de los que están Justicia. conectados? No los Ella veo. habló muy bien de él, Queremos hablando de que saludarlos. A ver, uno pues por trabajó uno. con él y A ver bueno, si le puede. parecía muy buen elemento y que esperaba que todo Dice que hay funcionara. 4 personas, En nada ese más está sentido, Ciro Gómez Leiva Víctor le dice, Córdoba. fuiste Saludos, Víctor demasiado Córdoba. generosa con lo que dices ¿Quién más? acerca de Hugo Aguilar. Pues es que obviamente Ciro Gómez Leiva está en contra Roberto de esta López, reforma. saludos. Y Víctor, Al saludos a todos, parecer, buenos días, ¿cómo están? y es lo ¿Cómo que va están, sacando amigas, uno amigos en mexicanas conclusión, y mexicanos? ¿por qué trataría de hablar Bien. bien Xóchitl Gálvez, la ex candidata del PRIAN, Estamos de Hugo en vivo Aguilar en YouTube, y de un nuevo escuchando sistema lo que está de diciendo la justicia presidenta lo que que está tanto diciendo la presidenta rechazaba? Claudia Sheinbaum sobre ¿No será la que el declaración de PRIAN Xochitl Gálvez? está tratando de Pues que utilizarla gusten como seguirnos allá, ahí caballo en de el Troya perfil para está el link, acercarse, dado ahí que nos ella vemos. trabajó con él, acercarse hacia él para ir teniendo mejores relaciones con el Poder Judicial y a lo mejor tratarlo de jalar a su molino? ¿Qué opina usted? Bueno, por lo que conozco a Hugo Aguilar, que es el que va a fungir como nuevo presidente de la Corte, pues es un hombre muy Enrique Romero, inteligente, saludos hasta donde usted se encuentre. muy profesional, Para los que van llegando muy humano además. ahorita, le digo, estamos en vivo en YouTube. Entonces no creo que se deje influenciar por nadie. Yo creo que él va a Solicitudes. hacer un gran Ok. trabajo al Bueno, frente de buenos la días Corte. a todos, queridas mexicanas y Gracias. mexicanos. Y Estamos en bueno, vivo en también hay YouTube, que vamos decir, pues hablando, qué bueno escuchando la que declaración que está haciendo la Xochitl presidenta Gálvez Claudia habló Sheinbaum bien sobre de las él, ¿no? declaraciones que hizo También. Xochitl Gálvez contra Hugo Aguilar Pues qué Ortiz. bueno que habló bien de él, porque también hay que reconocer cuando hablan bien. A ver si no cambia de opinión luego, porque... Pero pues qué bueno que habló bien de él. Gracias. Como segunda... Bueno, esta imagen que usted está viendo en su pantalla, ya, es la entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva a la señora Xochitl Gálvez. Pues esperemos, dice la presidenta, que no cambie de opinión. Yo le decía un momento, todos tenemos diferentes puntos de vista, de opiniones, y tenemos la libertad de decir qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Por ejemplo, le decía yo, si vemos que Jorge Romero está de acuerdo con la política que está llevando a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum, obviamente vamos a hablar bien de Jorge Romero en su momento, pero después se voltea, ahí sí volvemos nuevamente a atacar. O sea, todo hay que ver cómo están. Es como le decía también de los gobernadores, de Maru Campos, Teresa Jiménez, de Aguascalientes, Livia Denis, de Guanajuato. Si ellos pues están ahí apoyando a la presidenta constantemente, obviamente se les va a reconocer sus gobernabilidades que están haciendo con la mandataria mexicana. Pero en este caso, si fuera lo contrario, pues ahí vamos a atacar también, porque digo, hay momento de reconocer y hay momento de criticar. Escuchemos la entrevista que le hicieron a Xochitl Gálvez allá en ese programa de Ciro Gómez Leiva. Antes de regresar a ese tema, le pedimos a Xochitl Gálvez, y hoy se lo pedimos fundamentalmente en su carácter de conocedora de los pueblos indígenas, de las políticas públicas gubernamentales con los pueblos indígenas, que le ha dado seguimiento desde distintas posiciones a esas políticas, esas acciones y por lo mismo a las personas que han participado y que las han dirigido. Le pedimos una opinión sobre quién será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia, sobre Hugo Aguilar, quien pues en la prensa ya es presentado como el mixteco, el ministro mixteco que presidirá la Corte. Porque ayer hacíamos la pregunta, Xochitl, gusto en saludarte, buenos días. ¿Quién es Hugo Aguilar y qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo para, desde un bajo perfil, porque no era una persona muy conocida, obtener el mayor número de votos en el país? Una gran campaña, pues no la vimos. Un trabajo de a pie, pues no te da para sacar esa cantidad de votos. ¿Lo ubicas? ¿Lo conocías? ¿Quién es Hugo Aguilar? Xochitl Gálvez, buenos días. Ciro, buenos días a ti, a Manuel, a todo el auditorio. Qué gusto saludarles. Mira, voy a dividir mi intervención en dos partes. Conocí al hombre gestor, al que acompañaba
a decenas de autoridades indígenas. Yo lo conocí durante el sexenio de Vicente Fox, de 2000 a 2006. Es un hombre cordial, es un hombre conciliador, yo diría que es un hombre prudente, un gran conocedor de los derechos de los pueblos indígenas, encabezó la defensa de muchísimas comunidades agrarias, me tocó trabajar con él desde cosas simpáticas como que allá en la Mixteca es muy común los relojes monumentales en las plazas públicas, y alguna vez vino con una autoridad, no sé si la de su pueblo, Villa de Guadalupe Victoria, porque les habían decomisado el reloj monumental en la aduana. Y pues obviamente había corrupción y les querían pedir cantidades estratosféricas. Y ahí me tocó intervenir. Me acuerdo mucho de ese caso porque yo no conocía esa historia de los relojes monumentales en la Mixteca. Intervino en muchísimos conflictos agrarios, trabajamos muy juntos, conflictos, en Oaxaca estaba lleno de conflictos entre los Chimalapa, la colonia Cuauhtémoc, y siempre dispuesto a ayudar, a acompañar a comunidades alejadísimas en como, no sé, San Juan Mazatlán, allá en la Mije, en Malacatepec se lleva a otra comunidad, y siempre venía con las autoridades, siempre era un joven, porque era joven, o sea, estoy hablando de hace más de 20 años, y mi impresión de él es muy positiva como persona, no tengo la menor duda. Ya como funcionario público interactué con él cuando fue el titular de derechos indígenas en el INPI. Tratábamos de impulsar la reforma constitucional en materia de derechos a los pueblos indígenas, y yo ahí empecé a ser un poco crítica, sobre todo con la consulta que se hizo en el Tren Maya. Tú, para hacer una consulta, esta tiene que ser previa, tiene que ser libre y tiene que ser informada. Y el Tren Maya ya se había decidido hacer. Ya lo único que faltaba era ir a convalidar, así como esta elección, que ya se había decidido quiénes eran los ministros por dedazo, lo único que faltaba era hacer la simulación del domingo. Ahí la decisión ya estaba tomada. El presidente iba a hacer el Tren Maya, sí o sí. Y entonces hizo una consulta, desde mi punto de vista, amañada, porque no había proyecto ejecutivo. No se le podía decir a las comunidades cuáles eran los daños ambientales. Se les hablaba de los beneficios, pero no se les hablaba de todos los problemas que iba a causar, que por cierto, hoy la Semarnat reconoce y ha empezado a reparar los daños ambientales. No se les hablaba de la contaminación a las aguas subterráneas, todo el problema de la deforestación de 10 millones de árboles. Entonces ahí sí yo ya fui muy cuestionante como senadora con el trabajo de Hugo Aguilar, porque me parecía que era una simulación esta consulta. De hecho, en el tren transísmico... ¿Qué hacía Hugo Aguilar en la consulta, Xochitl? Pues lo mandaron a las comunidades, a convencer a las comunidades a dar su visto bueno. Y obviamente les hablaban de las bondades, les ofrecían recursos económicos y obtuvo el visto bueno de las comunidades, pero desde mi punto de vista no es una consulta como se debe de hacer. Él saca la reforma constitucional porque a mí me parece que él es la parte intelectual de Adelfo Regino, o sea, él es el que siempre ha estado atrás de Adelfo, pero como abogado sí es bastante sobresaliente. Entonces, cuando se hace la reforma constitucional, ese es mi segundo cuestionamiento a Hugo, no se saca la ley de consulta. ¿Y por qué no sacan la ley de consulta? Pues porque no les conviene, porque en esa ley se tendría que decir cómo se hace una consulta. A la fecha, los pueblos indígenas no tienen una ley de consulta y muchos de los megaproyectos que se pretenden impulsar en el sureste, pues no pasarían porque no contarían con el visto bueno de las comunidades. Entonces, esa es la parte personal. Para mí, todo mi reconocimiento y mi respeto a Hugo. En la parte ya como funcionario, pues pudo más su lealtad al presidente López Obrador. Ahí sí, me parece que hacia los pueblos indígenas. Ahí él sabía que tenía que sacar adelante esta consulta y yo creo que el presidente López Obrador, expresidente, pues ahí le genera un enorme aprecio porque pues se hacía sentir que las comunidades indígenas estaban a favor del Tren Maya. Paso a la segunda parte, que ya es su elección como ministro o posible presidente de la Suprema Corte de Justicia. Desde la semana pasada yo escribí que este era
peor atentado a la división de poderes de la historia moderna de México. Así lo definí. ¿Por qué? Porque la presidenta ya había definido por dedazo quiénes serían los próximos ministros de la Suprema Corte, y lo único que faltaba era pues hacer la farsa del domingo de la elección. No se puede someter el conocimiento técnico y la experiencia a simpatía y popularidad. Yo que fui candidata, te lo puedo decir, me llevé un año para que me conocieran con un montón de spots, de exposición. O sea, no había manera que no sacaran a estos ministros si no era por el acordeón, Ciro. Esa es la verdad, y eso es lo penoso de esta elección. Entonces, lo que me parece lamentable es que un personaje como Hugo, que es un buen personaje, como ya te dije, Sí. me parece que es un hombre en todos sentidos trabajador, pues cordial, conciliador, haya llegado por un acordeón. Yo espero que en esta ocasión, ya como presidente de la Corte, su lealtad esté con la ley y la Constitución, y no con quien lo metió en el acordeón. Esa es para mí la gran pregunta, y yo le daría el beneficio de la duda. Que hoy, que ya fue convalidado en esta elección del acordeón, mi artículo del Universal de la semana pasada se llama La elección del acordeón. Es penoso, yo por eso no salí a votar, porque yo ya sabía que los nombres ya habían sido decididos, y estuve en Oaxaca el fin de semana y sí vi una larga fila en el llano, larga, y ya vemos ahora que Oaxaca fue de los que más votó, todos con el acordeón, Ciro. Era muy penoso ver ese espectáculo. Pues muy generosa Xóchitl con Hugo Aguilar, dentro de la crítica que haces y lo que hizo, el trabajo que hizo, la gestión que hizo para sacar adelante estas, entre comillas, consultas del Tren Maya. No dejas de ser muy generosa en tu comentario con él. Por eso lo dividí en dos, porque yo creo que la persona, de verdad, caminamos muchísimo juntos. Yo tenía la oficina de Los Pinos, no sé si te acuerdas, que abrió el expresidente Vicente Fox, Sí. y daba audiencia martes y jueves. Y Hugo era de los que más venían con autoridades comunitarias, porque la verdad es que teníamos recursos. Te puedo decir, por ejemplo, él estaba en Servicios del Pueblo Mije. Hicimos la carretera de donde es Adelfo Regino, que fue cortar cerros enormes para llegar a estas comunidades, inversiones millonarias, no como la de los caminos de pico y pala que tanto presumió López Obrador. Sí. Esa carretera tuvo una inversión de 300 millones de pesos. Hicimos la carretera a Totontepec, comunicamos Bien. San Lucas Camotlán, que no tenía acceso, y Hugo Aguilar Bueno, era el ahí representante de Servicios de Pueblo Mije. Así es. Pues nos quedamos con este comentario, te agradecemos. Este es el video que le decía yo que ya lo habíamos pasado hace la semana pasada. Le digo, todavía siguen ardidos porque los mexicanos fueron a votar con acordeón. Nosotros le decíamos aquí abiertamente, lleve su lista, lleve su lista de sus candidatos. Yo llevé mi lista. Usted que nos está viendo aquí en Facebook, ¿llevó su lista? ¿Llevó lista para votar? Obviamente que sí. Obviamente que sí, porque no tan fácil se le va a quedar y aprenderse los nombres de los candidatos a ministro. Eran 9, imagínese. 9 nombres. Yo de los 9 nada más me aprendí 6. Y la tarea es saberme todos. Pero bueno, llevamos listas, llevamos acordeón. Es válido. Ninguna ley lo prohibía. Pero pues le digo, ahora lo que critica también es los caminos de Palas. A ver, ¿qué falta de simpatía tiene Xóchitl Gálvez al decir que los caminos de Palas? Bueno, ¿a cuántos de nosotros los mexicanos quisiéramos tener un camino de esos que de verdad que Oaxaca fue uno de los estados que más se benefició con esos caminos artesanales? Sea de pala, de no sé, lo que sea, pero que sea un camino y que tenga ya las comunidades. Lo que pasa, a ver, lo que es una falta de simpatía que tiene Xóchitl Gálvez. Se dice ser indígena, pero realmente, ¿dónde está la simpatía? ¿Dónde está que se toca el corazón con esos pueblos indígenas? No existe esa simpatía, no existe ese amor por sus orígenes, no lo existe. Y en verdad le digo, ¿a cuánto de nosotros los mexicanos quisiéramos que allá en yo le dije la vez pasada, que quisiera que nos hicieran un camino artesanal allá en mi pueblito? ¿Sí? Yo quisiera, para que ya no estemos sufriendo
sales de tu casa y te vas a otro pueblito, llegas todo empolvado. ¿Cuánto de nosotros quisiéramos, le digo, ya no caminar en el lodo, empolvarnos? Obviamente te vas a empolvar, pues claramente, pero no a comparación de cómo tú caminas en las terracerías, o por ejemplo en estos tiempos de lluvia, pisas lodo, te enlodas, ¿ah? O por ejemplo, estos puentecitos que hace a veces el municipio o a veces el estado, viene la lluvia y se lo lleva. Ahí estamos, digo, estamos ahí de este lado, no pasa el carro, o a veces digo, no pasa el carro, ¿por qué? Porque esos caminos se los lleva el agua. Tenemos que caminar. De esos caminos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuántos de los pueblos que todavía aún faltan por construir quisiéramos que ya tuviéramos esos beneficios? Me incluyo, porque mi pueblito ni siquiera tiene esos caminos. Y no es por hablar mal, digo, porque digo, esos caminos artesanales son de lo mejor. Y qué bueno que Oaxaca eso fue beneficiado con muchos de esos caminos artesanales. ¿Mm? Allá en mi pueblo donde yo vivo, mi colonia, está lejos del municipio, a 2 horas del municipio. Imagínense caminar. Ahorita ya entran esos mototaxis, pero le digo, a veces ya ni quieren ir porque está feísimo el camino. Es camino. Carretera es cuando ya está pavimentado. ¿Sí? Le digo, son caminos que todavía le falta mucho, les falta muchísimo. Yo quisiera, digo, pues, ay, se fue. Que tuviera la oportunidad. Si yo tuviera la oportunidad de ir a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo primero que le voy a decir, presidenta, ay, ¿qué estoy haciendo, pues? Es que esto es, permíteme un segundo. Quiero poner esto acá. Yo le digo, si yo tuviera la oportunidad de ir a la mañanera, lo primero que le voy a decir a la presidenta es, presidenta Claudia Sheinbaum, allá en mi pueblito, que es gobernado por 2 presidentes que se la pelean, se la juegan, pelean el municipio y nunca hace nada. Nos puede echar la mano en poner las carreteras, esas carreteras artesanales. Por favor. Porque donde sale de este lado, terracería. Sale uno de este lado, terracería. Segundo de este lado, terracería. No hay nada. Le digo, en este tiempo de lluvia se lo lava, se lo lleva todo el relleno que le ponen. Ahí está. No existe eso, pues, en otros estados. Y le digo, felicidades a los municipios que realmente fueron beneficiados con esos programas. Y que ahora Xóchitl Gálvez venga a decir, caminos de pala. ¿Dónde está la simpatía de Xóchitl Gálvez Ruiz? Se dice ser indígena. ¿Dónde están sus orígenes de indígena, su corazón? Pues que le diga, a ver, sí soy indígena, felicidades, porque Hugo Aguilar Ortiz nos va a representar. Así Xóchitl Gálvez. Si dice que ya nadie lo manda, entonces, a ver, exprésate lo que tu ronco pecho diga. No te dejes ningonear por los hombres. Pues ya nadie te manda. ¿Por qué no expresarse? Dice aquí Alejandro Sánchez Vargas, esta gorda algo quiere. Xóchitl Gálvez. Y luego dice Luis Sandoval, ya saben que todos lo que aquel indígena hizo en contra de las comunidades que él representó, realmente creen que van a trabajar a favor de los mismos a los que a él ya ha traicionado. Yo no creo. Bueno, digo, respetamos cada punto de vista. Ojo, acuérdese, Luis Sandoval, que todavía no ha ingresado la nueva corte y no le estemos poniendo, yo no estoy defendiendo, ojo, y ni estoy en contra de tu comentario. Está perfecto, está bien, opinar, pero digo, hay que esperarnos, ver cuáles van a ser los resultados de la nueva corte, cómo va a trabajar, cómo va a empezar, ¿sí? Los yaquis ya dijeron, ese indígena no nos representa. Bueno, pero espérense, pues, caramba. Espérense que lleguen, que se lleguen, o sea, denle chance que todavía dé el primer paso. Ni siquiera han pisado las instalaciones de la corte y ya lo están calificando así. No, hombre, hay que esperar, hay que ver. Bueno, pues como siempre, todos somos así, pues, hombre. Así somos, los mexicanos, no han ni tomado protesta, no han ni llegado. Ni siquiera sabemos si ya compraron sus toga. Ni siquiera sabemos cómo están de recursos. ¿Sí? Porque acuérdese que los ministros no tuvieron financiamiento, como los partidos políticos. No hubo eso, pues. Entonces le digo, no hay que ser tan incrédulos. Todavía ni han firmado sus constancias de mayoría y ya los están crucificando. Hay que darles chance. Que todos no comulgamos con aquellos personajes que llegaron, pues bueno, hay que darle la oportunidad y mañana vemos qué pasa. ¿Sí? Y acordémonos que ellos van a durar 12 años en el cargo. Así que, digo, nos tenemos que tragar nuestras palabras. Y le vuelvo a repetir, cuando hay algo que reconocer, se reconoce. Y cuando hay algo que criticar, se critica. Pero mientras tanto, esperémonos que lleguen al poder. Que se pongan la toga, que se sienten, que vean qué cosa dejó Norma Piña,
Eso, primero. Hay que ver cómo está dejando la Corte Norma Piña. También es un punto muy importante, porque le digo, ¿cómo va a dejar la Corte Norma Piña? Eso, hay que ver. Lo más importante es cómo deja la Corte Norma Piña, ¿sí? ¿Qué deja? ¿Qué pendientes dejó? ¿Cómo va a recibir Hugo Aguilar Ortiz la nueva Corte? ¿Qué hicieron antes de que se fueran? ¿Qué hicieron los jueces? ¿Qué hicieron los ministros? ¿A quién favorecieron? ¿A quién les dio dinero para que pues, se agilizaran los trámites de sus resoluciones? Todo eso hay que ver. Primero eso hay que ver. Lo más importante. No crucifiquemos a los nuevos ministros antes de que tomen protesta, antes de que se ponga la toga, antes de que vean qué cosa dejó Norma Piña. Primero hay que darle la oportunidad. Digo, nos tenemos que tragar nuestras palabras 12 años, porque son 12 años que van a tardar ahí en la Corte. 2 años de presidentes de la Corte y 14 años que van a servir. Hay que ver de qué lado va a estar la Corte. Hay que ver de qué lado más caliguana, que dijeran por allá. Así de fácil. No nos adelantemos, no los crucifiquemos antes de tiempo. Primero ver qué hacen, ¿sí? Pues esto es lo que ya hablamos, lo que dijo Xochitl Gálvez, en contra y a favor de Hugo Aguilar. En contra, nunca se expresó a favor de todos los indígenas, siempre dijo, pues qué bueno. Pero bueno, hasta ahí la dejamos esto.